Con la llegada del Día Internacional de la Mujer, se celebró la entrega de premios del concurso de relatos de mujeres y cómics para la igualdad. Este acto tuvo lugar el pasado día 7 de marzo en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Tarragona. Además, contó con la presencia del alcalde Josep Félix Ballesteros. Del total de 35 relatos y 2 cómics presentados al concurso, fueron galardonados en primer lugar Canta o Musa, la cólera de la dehesa Minerva, de Eva Gutiérrez. En segundo lugar, Gisela Alcón fue premiada por su obra Junt del 29. Y en tercer lugar, Laia Serra por su obra Des de la tropa de la rereguarda. Tras acabar la entrega de premios, Eva Gutiérrez hizo las siguientes declaraciones al respecto de la huelga del 8 de marzo que se produciría al día siguiente. La huelga es imprescindible para evidenciar lo que las mujeres venimos diciendo y lo que la sociedad y en especial los hombres no creen, que es que el trabajo de las mujeres es indispensable para la vida. Además, Gutiérrez añadió que las mujeres hemos hecho todo lo que hemos podido y ya no podemos hacer más. Ahora es el turno de los hombres. En el evento se presentaron también los puntos del libro de mujeres de la ciudad de Tarragona para la colección del año 2019. Estos puntos del libro fueron escogidos por la Comisión del Consell Municipal de Dones. Finalmente, para acabar el acontecimiento, se leyó en la Plaza de la Dona Treballadora el manifiesto del Día Internacional de las Mujeres en conmemoración de esta misma fecha.